Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy es un video de recetas. Hoy voy a dedicarme a cocinar algo rico, fresco, saludable, natural y algo de lo que tengo en la heladera. Y si son vegetales, mejor. Hoy voy a utilizar una parte de un vegetal que yo no estoy muy acostumbrada a esto y me imagino que muchos de ustedes tampoco, que son las hojas de la zanahoria. Estaba pensando que el otro día compré 2 ramitas de estos ataditos de zanahoria y tenían muchas hojas y digo, algo voy a tener que hacer con estas hojas. Entonces se me ocurrió aprovecharlas haciendo una tortilla, que me parece que es una preparación que podemos aprovechar el vegetal así completo. Entonces, si les parece, si les gusta, vamos ya a la receta, quédense con nosotros y cocinemos rico. Bueno, para comenzar con esta tortilla es súper rápida y súper fácil. Mira, voy a utilizar las hojas de la zanahoria, voy a utilizar huevos, que posiblemente sean 4. Eso depende de qué cantidad tengas de hojas. Yo acá tengo 2 atados. Y voy a usar media cebolla para darle un gustito más a esta tortilla. Voy a cortar esta cebolla en cubitos, en brunoise. Le llamamos brunoise a este tipo de corte. Entonces, te corto ahí en horizontal 2 capitas de la cebolla. Y ahora empiezo a cortarla de esta forma, pequeñas tiritas. Voy a poner un chorrito de aceite de oliva, así, no mucho, y ahí dejo que caliente. Acá ya tengo mi aceite caliente. Cuando se siente ese sonido es porque el aceite ya está a punto para ponerle la cebolla. Mientras se cocina esto, voy a ir cortando las hojas de la zanahoria, de los tallitos, que ya los tengo previamente higienizados y lavaditos, y los corto chiquito. No sé, vamos a cortarlo chiquito. Me suena que posiblemente se cocine mejor. Ya la cebolla va desprendiendo su aroma. A mí me encanta la cebolla. Y bueno, y la verdad me pareció súper interesante poder hacer esta receta. Me encanta no tirar comida, me encanta innovar en nuestra cocina. Yo no soy muy de seguir recetas al pie de la letra, porque me encanta cocinar con lo que tengo en la heladera. Y a veces no tengo los ingredientes para hacer ciertas recetas y bueno, me toca hacer con lo que tengo. Y esto me parece algo súper rápido, sencillo, económico, que a veces nosotras tenemos poco tiempo para estar cocinando y podemos aprovechar. Vamos a esperar a que la cebolla como que quede media transparente, que es cuando está al punto. Y bueno, una vez que tenemos esto cortado, lo voy a reservar por acá, lo voy a dejar ahí. Voy a agarrar un bowl, voy a poner mis 4 huevos acá. Yo creo que con 4 huevos estamos bien. Si no, bueno, podemos ponerle un poco más. Tengan cuidado en casa que esto, lo que estoy haciendo, a veces te puede venir algún huevo feo y se te estraga toda la preparación. Pero bueno, yo confío que mis huevos están bien. Mi cebolla va bien. Ahí. Ya empezó a quedarse transparente. Le voy a agregar las hojas para que las hojas se vayan mezclando con el sabor de la cebolla. Y para que también se vayan cocinando un poquito y que se vayan ablandando los tallitos, que son más duros, porque utilizamos todo, tallos y las hojas, todito, aprovechamos. Lo que también sé que se puede hacer con esto, además de tortillas, son pestos. Pero yo, viste que si te haces un pesto tenés que hacerte la pasta. Bueno, hoy no tengo ganas de comer pasta. Entonces por eso opté por la tortilla. Ahí va, a fuego medio.
Si querés puedes tapar esto, cubrirlo con una tapa que tengas para que se vaya cocinando más rápido. Con estos 4 huevos lo que voy a hacer es batirlos un poco para quebrarle la yema, untarle la yema. Ahí. Y a estos huevos los voy a salpimentar. Sal tengo acá, mis cachitos que yo los reutilizo. Me hace acordar a mi hermana porque yo nunca le pongo la etiqueta. Sí, ya sé que debería ponerle, porque así todos entienden. Pero como ahora soy solamente Jorge Mario y yo que cocinamos, entonces como ya sabes, conocemos. Ahora si viene alguna persona a visitarnos, ahí sí como que se complica un poco. Pero bueno, ahí batimos un poco, mezclamos, lo dejamos en un ladito, mezclamos un poquito más acá, que esto se siga cocinando. Y mientras esto se cocina, yo voy a agarrar estas zanahorias, las voy a lavar un poquito, porque estos vegetales que nosotros compramos en esta tienda ya vienen previamente lavados, pero uno siempre tiene que asegurarse y lavarlos un poco más. Entonces, estas zanahorias que tengo multicolores divinas, que me encantan, las voy a poner en esta asaderita. Podría cortarles un poquito el tallo porque no me caben en la asadera. En la fuente, una fuente de cerámica. Bueno, ahí las pongo. Esto lo voy a dejar por acá. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva, un poquito de pimienta, ¿sí? Y un poquito de sal. Un poquito nomás. Estas las voy a llevar al horno para que se cocinen mientras tanto, que va a ser uno de los acompañamientos de la tortilla. También si quieren ponerle ajo, está bueno. Yo no tengo hoy ajo, si no le hubiese puesto. Cuando yo vea que los tallitos quedan un poquito blandos, que miren que ya no tarda nada, estos tallitos ya se pusieron bastante blanditos. Y siempre las tortillas me encanta mezclar la hoja antes con cebollita, con ajo, con morrón. Me parece que queda más sabrosa a que ponerla cruda. Y además le sacamos un poquito la humedad, porque a veces la tortilla cuando la haces con los vegetales crudos puede que tenga un poco de exceso de agua. A mi gusto esto está pronto. Nada, ¿vieron cuando quedó? 5 minutos. Lo agrego todo el huevo. Medio rapidito acá lo mezclo para que el huevo no se cocine tanto. Mezclo bien para que todas las hojas se humedezcan con el huevo. Miren, 4 huevos para 2 atados de hojas de zanahoria, queda perfecto. Se humedeció todo, lindo. Ahora, a esta misma sartén que utilicé para cocinar, que ya le puse aceite previamente, no le voy a volver a poner aceite porque ya tenemos la grasa de la primera vez que le pusimos el aceite y la grasa de las 4 yemas que le agregamos. Entonces, para mí está bien, por eso uso sartenes de teflón para que no se me peguen. Entonces ahora vuelco esta preparación. Y la voy a esparcir para darle la forma de tortilla. Y a este fueguito ahora lo voy a bajar para que se haga tranquilamente sin que se me queme. Porque si lo haces muy fuerte, se te va a empezar a quemar el huevo primero. Entonces, no, más vale tranqui, en la cocina hay que tener paciencia, darle tiempo a todos los alimentos para que se cocinen bien. Y ahí le vamos dando la vas emprolijando un poco los bordes, ¿viste? Quede ahí redondita. Y bueno, fueguito bajo, ahí la dejamos. Bueno, mira, voy a probar si mi tortilla se despega solita del fondo. No sé si pueden ver desde ahí, pero sí, se está despegando bárbara. Entonces ahora lo que voy a hacer es darla vuelta. Como no está tan pesada, lo voy a hacer. Ahí la tenemos, doradita, bárbara. Ahora
Dejo que se dore del otro lado y está lista. Bueno, voy a probar. Perfecta, se despega solita, ni una gota de aceite gracias a este tipo de sartén que está muy bueno. Ya está pronto, voy a apagar el fuego, voy a poner mi plato. Divina, divina, queda preciosa el color. Voy a cortar un pedacito ahora para probarla. Está buena, se siente bastante los filamentos de la fibra del vegetal y sabe bastante, no bastante, pero sabe a zanahoria, o sea, tiene el gusto rico. No es amarga, está muy buena, muy buena. Les recomiendo, espero que les haya gustado, que la hagan en casa, que aprovechen lo que tienen en la heladera. En el blog voy a dejar la receta. Un trozo de tortilla en este plato, que es la vedette, un par de zanahorias de colores. Me encanta que el plato esté colorido, me encanta. Y unas papas al horno que las condimenté con páprica, con sal, con pimienta, con un poquito de aceite de oliva y con romero. Me encanta el romero con la papa. Y ya estamos listos para ir a disfrutar de nuestro plato. Nos vemos en el próximo video.